Sentada en el rincón de su pequeña biblioteca, Clara Gómez observaba los libros apilados con una mirada perdida, como si buscara en sus páginas una respuesta que nunca terminaba de encontrar. La luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, dibujando sombras suaves sobre las estanterías llenas de historias ajenas, mientras sus dedos temblorosos acariciaban las tapas gastadas de un viejo álbum de fotos. La rutina cotidiana parecía haberla atrapado en un ciclo sin fin, pero en su interior, un volcán de recuerdos y emociones reprimidas bullía con fuerza. De repente, su mente se dispersó hacia aquel día fatídico en 2002, cuando la tragedia irrumpió en su vida como un trueno, en una noche serena. La escena se repitió en su memoria con una nitidez dolorosa. La discusión trivial con Laura, su hija de apenas 16 años, la carcajada infantil que se convirtió en un grito de rabia, y el instante en que, cegada por una ira inexplicable, la golpeó sin piedad. La sangre y el silencio sepultaron en ella toda razón, dejando solo un vacío abismal. Clara bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos, mientras una lágrima fría resbalaba por su mejilla. ¿Por qué?, susurró con una voz quebrada, casi como si quisiera escuchar una respuesta del eco de sus propios pensamientos. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante en que su vida cambió para siempre. Se levantó lentamente, con pasos pesados, y fue hasta el estante donde siempre guardaba los libros favoritos y los recuerdos de su pasado. Allí, entre tapas desgastadas y páginas amarillentas, encontró una vieja carta escrita por ella misma en un momento de desesperación. Una confesión que nunca tuvo el valor de liberar al mundo. La tomó entre sus manos, temblando, y con voz entrecortada se dirigió a un silencio que ahora parecía más familiar que cualquier palabra. Yo no quería hacerlo, Laura. No quería que terminara así, pero algo se rompió en mí ese día, y nunca pude repararlo. La culpa me carcome cada noche, cada día, y sé que nunca podré escapar de ella, aunque intente esconderla en los libros o en los susurros del viento. Sus ojos se cerraron por un instante, y en su interior se mezclaron las lágrimas con una mezcla de rabia y arrepentimiento, mientras el eco de aquella tarde fatídica resonaba en su mente, como un recordatorio constante de la tontería que había desencadenado la catástrofe. La mujer se quedó allí, en medio del silencio, contemplando las sombras que crecían en las paredes, como si en esa quietud pudiera encontrar alguna especie de redención, o quizás una manera de aceptar que, en aquella noche absurda, la locura se apoderó de ella por un motivo que todavía no lograba comprender del todo, solo sentir en lo más profundo de su ser. En la penumbra de su apartamento silencioso, Clara se quedó inmóvil frente a la vieja estantería de madera gastada, con el corazón latiendo con una intensidad que parecía querer salir de su pecho. La noche le envolvía en un manto frío, y en sus manos temblorosas sostenía una carta que había encontrado días atrás, escondida entre las páginas de un libro olvidado, en un rincón polvoriento. La tinta desgastada y las palabras tachadas por el paso del tiempo parecían susurrarle secretos que ella misma había olvidado, pero que ahora cobraban vida en el silencio sepulcral de su hogar. La letra, torcida y con trazos nerviosos, decía cosas que la hirieron hasta lo más profundo. Nunca te perdonaré, Clara. Tu abandono, tu indiferencia, alimentaron mi desesperación y mi miedo. Cuando tú te alejaste, yo también perdí el rumbo. La noche en que te vi partir, supe que nunca sería igual. La madre que nunca supe ser. La hija que nunca logré entender. Sus dedos recorrieron suavemente las líneas, atrapada en una escena que parecía extraída de sus peores pesadillas. Los recuerdos comenzaron a aflorar con una crueldad insospechada. La discusión llena de reproches en aquella vieja casa, las lágrimas que nunca se permitieron, las noches en que su madre la había mirado con ojos llenos de rabia y tristeza, casi como si ella misma se odiara por no haber podido salvarla. Clara sintió como una mezcla de angustia, culpa y una inexplicable sensación de vacío la invadían. Se acercó a la ventana, donde la sombra de la luna proyectaba figuras difusas en la pared, y susurró con voz entrecortada: «¿Por qué no me dijiste nada antes?»
¿Por qué guardaste todos esos secretos? La carta se deslizó de sus manos y cayó lentamente al suelo, mientras su respiración se volvía más profunda, más entrecortada, como si en ese simple papel vísperas latentes de un pasado que se empeñaba en no dejarla en paz. En ese instante, comprendió que aquella relación con su madre, tan opaca y llena de heridas no sanadas, era la raíz de su propia locura, y que en cada línea escrita en aquella carta se escondía un fragmento de su alma rota, de una historia que nunca tuvo la oportunidad de ser contada entera. La noche, con su silencio abrumador, parecía ahora más densa que nunca, y en sus ojos brillaba una mezcla de lágrimas contenidas y una llamita de desesperanza, consciente de que, quizás, aquella vieja carta era solo el comienzo de un viaje hacia los rincones más oscuros de su memoria y su alma. Desde que tengo memoria, mi infancia estuvo marcada por un vacío que parecía ensancharse con cada suspiro, como si un silencio ominoso se hubiera apoderado de cada rincón de mi hogar. La figura materna, esa que debería haber sido refugio y calma, fue un espejismo esquivo, un eco que se perdía en los rincones oscuros de una casa donde las promesas se desvanecían con el paso del tiempo. Mi madre, una mujer de ojos cansados y palabras siempre envueltas en un susurro, rara vez rompía el silencio con palabras cariñosas. En su mirada, a veces se leía una mezcla de tristeza y resignación, como si llevara sobre sus hombros un peso que nadie podía imaginar. Recuerdo esas tardes en las que el sol se filtraba a través de cortinas raídas, proyectando sombras que parecían bailar con un ritmo propio, mientras ella se sentaba en la esquina de la habitación, con las manos temblorosas, mirando un rincón indefinido y murmurando cosas que yo no lograba entender. A menudo, en ese silencio opresivo, escuchaba su respiración entrecortada, como si luchara contra un peso invisible. Y en esa lucha, yo aprendí que el amor, en nuestra casa, era un concepto distante, casi inalcanzable. ¿No te gustaría tener una madre más presente?, le pregunté una tarde, con la esperanza de que esa simple frase lograra abrir un espacio entre las paredes de nuestro silencio. Ella levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda que me atravesó el alma, y apenas logró responder. A veces el amor no basta, niña. Lo que importa es que tú seas fuerte. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria, como una sentencia que moldeó mi percepción del mundo. En aquella época, aprendí a esconderme en los rincones de la casa, a jugar sola en un patio desolado, con la sensación de que algo en mí se iba desgastando, como las páginas de un libro viejo. La ausencia de una figura materna estable me convirtió en una niña que buscaba en los libros y en los susurros del viento un consuelo que nunca llegaba. La incertidumbre de no entender por qué mi madre parecía vivir atrapada en su propio silencio me fue moldeando lentamente, como si una parte de mí se desgarrara sin que pudiera detenerlo. La única promesa que quedaba en esa casa era la de un amor que nunca se dijo de frente. Un amor que, cuando lograba aflorar en momentos fugaces, era como una chispa que se apagaba en medio de la penumbra. Por eso, en esos años, aprendí a construir muros en mi interior, a convertir el silencio en mi compañero y la soledad en una especie de refugio. No había palabras que pudieran llenar ese vacío, ni caricias que pudieran borrar las heridas invisibles que se acumulaban en mi alma. Solo el eco de esos silencios me acompañó. Tejieron mi infancia con hilos de tristeza y desesperanza, hasta que la vida me llevó por caminos en los que el dolor se convirtió en la única lengua que conocí. Sentada en la esquina de aquel consultorio austero, rodeada de estanterías llenas de libros viejos que parecían susurrar secretos olvidados, sentí como el peso de una confesión largamente reprimida se apoderaba de mí con una intensidad que casi me dejaba sin aliento. La luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana creaba un reflejo dorado sobre mis manos temblorosas, y, con la voz casi en susurro, logré articular las palabras que durante años habían sido un nudo en mi garganta. Fue en aquella vieja casa, en 2002. Empecé, sintiendo que cada palabra era un corte profundo en la pared de silencio que había construido alrededor de mi alma. Mi hija Laura tenía 16 años,
Y aquella noche, todo empezó con una discusión banal, por una tontería. Pero en ese momento, algo dentro de mí se desató. Cerré los ojos, visualizando la escena. La sala en penumbra, la luz de una lámpara amarillenta que parecía resguardar secretos. Laura con su rostro enojado, cruzando los brazos. Y yo, una madre cansada, atrapada en una tormenta de emociones que no podía controlar. La conversación había sido trivial, sí, pero en mi interior algo se quebró. Ella había mencionado algo que me dolía profundamente. Una palabra que, aunque pequeña, resonó como un disparo en mi cabeza. La rabia, acumulada por años de heridas sin sanar, tomó el control. Sin pensar, sin planear, la empujé contra la pared. Y en ese instante, el mundo se redujo a un grito ahogado y a un acto impulsivo que, en cuestión de segundos, cambió todo. La vi caer al suelo, su rostro enmudecido, los ojos llenos de incredulidad y temor, mientras mi respiración se volvía errática, como si quisiera escapar de mí misma. La escena quedó suspendida en el aire, y en ese silencio espeso, entendí que había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. En ese instante, la vieja casa, con sus paredes desgastadas y sus ecos de tiempos mejores, se convirtió en el escenario de mi tragedia silenciosa, un lugar donde la culpa empezó a tejerse en cada rincón. La confesión me desgarraba, pero también sentí una especie de liberación, como si, por fin, pudiera dejar salir lo que había estado callando durante 16 años. Sin embargo, también sabía que aquel acto irracional no era solo una consecuencia de una discusión trivial, sino el reflejo de una herida profunda, de un pasado que arrastraba y del amor distorsionado que nunca supimos expresar. La verdad, aquella noche fatídica quedó sellada en los muros de aquella casa y en mi memoria como un secreto que ahora, en aquel cuarto de terapia, buscaba por fin salir a la luz. La terapeuta me miró con una mezcla de curiosidad y cautela y me pidió que describiera con todo detalle aquella noche fatídica, que reviviera cada instante, cada suspiro, cada palabra que había quedado grabada en mi memoria como una cicatriz abierta. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta y lentamente cerré los ojos para transportarme de regreso a aquella casa fría y silenciosa, donde la penumbra apenas dejaba entrever los viejos muebles cubiertos de polvo y las sombras que danzaban en las paredes por la luz tenue de una lámpara parpadeante. La respiración de Laura era tranquila, casi como si el silencio que nos envolvía nos aislara en un mundo aparte, un mundo donde las palabras parecían pesadas y las miradas cargadas de un significado que no podía expresar en ese momento. La tensión en el aire era palpable. Podía sentir cómo se espesaba en cada rincón, como una telaraña invisible que me atrapaba lentamente. Entonces, ella rompió el silencio con una frase que, en aquel momento, sonó como un eco en mis oídos y que todavía reverbera en mi interior. «Mamá, no entiendo por qué te pones así. Solo fue una tontería. ¿Por qué te enojas tanto?» La voz de Laura era dulce, pero había un matiz de frustración que me hizo estremecer. Mi corazón latía con fuerza, y en ese instante, las palabras que salieron de mi boca parecieron escapar sin control, como un acto instintivo que no pude detener. «No entiendes nada, Laura. Tú solo piensas en tus tonterías, en tus cosas de niña, y yo aquí, atrapada en este caos que tú misma has creado». La atmósfera se volvió irrespirable, y en un arrebato de desesperación, levanté la mano. La escena se tornó borrosa, como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese momento de confusión, la rabia y el miedo se mezclaron en un cóctel mortal. Sentí como mi propia voz se quebraba, y sin poder evitarlo, en un acto irracional, empujé con toda mi fuerza. Laura tropezó, cayó al suelo, y en un segundo que pareció durar una eternidad, comprendí que esa acción había cambiado nuestras vidas para siempre. La casa quedó en absoluto silencio, y en esa quietud que parecía absorberme, supe que había cruzado una línea que jamás podría deshacer. Abrí los ojos lentamente, con el cuerpo temblando, y en ese instante, la imagen de ella tendida en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa y miedo,
Quedó grabada en mi mente como un recordatorio de una noche que nunca quise vivir, pero que ahora, en esta confesión, necesitaba sacarla de dentro. La terapeuta me observaba en silencio, y solo entonces comprendí que aquel acto absurdo, motivado por una tontería, era en realidad la punta de un iceberg de heridas y secretos que nunca había permitido que salieran a la luz. Sentada en el rincón oscuro de la sala de terapia, mis manos temblaban mientras las lágrimas surcaban lentamente mi rostro arrugado. La sombra de Laura parecía aún presente en cada rincón de mi memoria, y la confesión que por años había mantenido sellada en lo más profundo de mi ser pesaba sobre mí como una losa insostenible. Miré a la terapeuta, cuyo rostro era una máscara de calma, pero en sus ojos vi una chispa de curiosidad y quizás una tristeza contenida. Todo empezó en una tarde tonta. Susurré, con la voz quebrada por la emoción contenida. La historia fluía en mi mente como un río desbocado, reviviendo aquel día en que la discusión empezó por una nimiedad infantil. Un simple capricho de Laura por no querer ir a hacer los deberes, una tontería en apariencia, pero que en aquel momento se convirtió en el catalizador de una tragedia que nunca quise afrontar. La recordaba con claridad, sus mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de rebeldía, diciéndome: «No quiero, es muy aburrido». Y yo, cansada, respondí con una brusquedad que no era propia de mí. La tensión creció, la discusión se intensificó, y en un arrebato de frustración, la empujé sin pensar en las consecuencias. La escena se volvió borrosa en mi memoria, pero en mi interior sentí cómo la rabia y la angustia se mezclaban en un cóctel mortal que nubló mi juicio. Fue en ese instante cuando, entre la confusión emocional y una especie de locura momentánea, mi mente se perdió en recuerdos reprimidos, en heridas abiertas que jamás sanaron. Recordé cómo, en la infancia, mi propia madre me había dejado sola en las noches frías, cómo su indiferencia me había marcado más que cualquier palabra dura, y ahora, esa misma herida en mi alma se abrió de nuevo. La sensación de que todo se había desmoronado, que la realidad se distorsionaba, me llevó a una especie de estado de trance en el que no distinguía entre la realidad y la ficción. La culpa me invadió con tal intensidad que no podía distinguir qué había sido un acto irracional por una tontería y qué, en realidad, era el resultado de un quebranto emocional más profundo, una herida que nunca sanó. Nunca quise hacerle daño, solo fue un momento de locura. Logré balbucear, con la voz entrecortada. La terapeuta me miró con atención, y en ese silencio que parecía envolvernos en un manto de comprensión y tristeza, comprendí que aquel acto absurdo era solo la punta del iceberg de un tormento interno mucho mayor. La historia que emergía en mi memoria era un laberinto de traiciones, miedos y heridas sin cerrar, y en ese instante supe que, para liberarme, debía enfrentarlo todo, incluso la razón que, en su absurda simplicidad, había desencadenado la noche más oscura de mi vida. Mientras mi confesión se quebraba en susurros ahogados, una sombra de duda y angustia se manifestaba en mis ojos, y de repente, las palabras comenzaron a escapar de mis labios en un torrente de recuerdos reprimidos. La terapeuta, con una expresión de paciencia contenida, me instó a seguir, y en ese momento, el pasado se abrió como una herida sin cicatrizar. Hubo alguien en mi infancia que cambió todo. Susurré, dejando que las palabras fluyeran con dificultad, como si una barrera invisible se disolviera lentamente. Se llamaba Daniel. Era mi amigo, pero también algo más oscuro, algo que nunca quise entender completamente. La sala se tornó en un escenario de sombras, y en mi mente reviví la imagen de Daniel, con su sonrisa enigmática y su presencia inquietante que siempre me hacía sentir vulnerable. Él solía buscarme en los rincones más oscuros del pueblo. Sus ojos brillaban con una intensidad que no lograba descifrar. ¿Recuerdas aquella tarde en que nos escondimos en el bosque?, continué, mi voz temblorosa. Él me llevó a un lugar donde nunca debía haber ido. Un claro secreto donde me mostró cosas que no comprendía y que ahora sé que dejaron una marca indeleble en mi alma. La confesión adquirió un matiz más oscuro cuando recordé que,
En ese mismo bosque, Laura tuvo un accidente que nunca fue declarado oficialmente. Un choque contra un árbol que dejó marcas en su cuerpo y en mi conciencia, pero que siempre intenté enterrar en lo más profundo. Nunca le dije a nadie lo que vi esa noche. Y quizás ese silencio fue lo que me hizo perder mis límites. La tensión creció cuando mencioné también otro secreto familiar que siempre había evitado. La relación tensa y manipuladora con mi madre, una mujer que, con sus palabras cortantes y su mirada fría, sembró en mí una semilla de inseguridad que germinó en mi locura. Mi madre nunca quiso que supiera toda la verdad. Me decía que el pasado era mejor dejarlo atrás, que no servía de nada recordar. Pero ahora sé que esas palabras solo alimentaron mis heridas. La escena se tornó en un torbellino de voces y sombras, donde cada fragmento de aquel pasado oculto se entrelazaba con mi presente, formando un rompecabezas doloroso y sin salida. La verdad, tan absurda y sencilla en apariencia, se revelaba como un entramado de secretos inconfesables, de traiciones internas y decisiones insensatas que en un momento de desesperación me condujeron al abismo. Mis manos temblaron mientras intentaba aferrarme a esa memoria fragmentada, sabiendo que, si lograba juntar todas esas piezas, quizá entendería por qué aquella noche fatídica no fue solo una locura pasajera, sino el resultado de toda una vida de heridas sin cerrar. La confesión terminó en un silencio pesado, como si el eco de aquellos secretos aún resonara en las paredes de la habitación. Y en ese instante comprendí que el pasado que tanto había querido esconder también llevaba la clave de mi perdón, de mi redención, o quizás de mi condena definitiva. Mientras las sombras de la noche se filtraban por las viejas rendijas de la casa abandonada, mis pensamientos se arremolinaban en un torbellino de recuerdos oscuros. La voz de mi madre, siempre fría y manipuladora, resonaba en mi mente como un eco persistente que nunca quería desaparecer. «No te preocupes, Clara. Tú eres la única que puede cuidar de ella. Solo así podrás salvarte», susurraba con una sonrisa forzada, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que parecía ocultar un abismo de mentiras. La recuerdo en aquella época, con su piel pálida y sus palabras llenas de veneno, alimentando mi inseguridad, alimentando una duda insidiosa que se fue gemificando en mi alma como un cáncer silencioso. La noche en que Laura falleció, la tensión en el ambiente era insoportable. Ella había llegado tarde, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por un accidente que ella misma intentó ocultar. La confronté, como siempre, con una voz temblorosa. Pero ella me miró con una mezcla de miedo y rabia, diciendo: «¿Por qué siempre estás en mi contra? Solo quería ser libre, solo quería sentir que podía respirar». La imagen de ese instante se grabó en mi memoria, como una película en la que todo parecía distorsionado, donde la realidad se mezclaba con los fantasmas de una infancia marcada por la negligencia y el abandono emocional. Mi corazón latía con fuerza, y en un impulso desesperado, la rabia se apoderó de mí, alimentada por la sensación de ser una marioneta en manos de una madre que no entendía ni siquiera su propio reflejo. En ese momento, la locura momentánea se convirtió en un abismo al que caí sin remedio, una vorágine de confusión y de dolor que aún hoy, en mi vejez, trato de descifrar, como si pudiera encontrar en esa oscuridad la única verdad posible. La relación enfermiza que tuve con mi madre fue como una sombra que me persiguió toda la vida, y fue ella, en su manipulación despiadada, quien convirtió una simple discusión en aquella noche fatídica en un acto que, en su absurdidad, aún me atormenta. La noche en que todo cambió quedó grabada en mi memoria, con la nitidez de un recuerdo que se niega a desvanecerse, como si cada detalle estuviera tallado en un muro invisible que no puedo dejar de mirar. Esa noche, Laura tenía apenas 16 años, y su rostro, iluminado por la débil luz de la lámpara de su habitación, mostraba una mezcla de miedo, rabia y desesperanza que me atravesó como una daga. La vi allí, a través de la puerta entreabierta, con el corazón en un puño y las manos temblando, mientras ella intentaba escapar de un hombre mayor que la acorralaba en la esquina de su propio cuarto. La escena era una pesadilla que parecía no tener fin.
Él le susurraba palabras ásperas, mientras ella se resistía con un brillo de valentía en los ojos que, sin embargo, estaban a punto de apagarse por la intensidad de su angustia. Yo quería gritar, quería correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo, paralizados por una mezcla de miedo y una especie de incredulidad que me envolvía por completo. Fue entonces cuando, en un impulso que no puedo comprender ni explicar, levanté la voz, pero no para salvarla, sino en un intento desesperado por que él se detuviera, una súplica que se perdió en la confusión, en el caos. «¡Déjala en paz!», grité con la garganta seca y el alma desgarrada. Pero la escena se convirtió en un torbellino de imágenes borrosas, y en un instante, ella cayó al suelo, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, mientras el hombre se alejaba, silenciando aquel grito de auxilio que se quedó atorado en mi garganta. La impotencia me invadió, y en ese mismo momento supe que algo había cambiado para siempre, que no podía volver a la realidad que conocía, que esa noche, sin que nadie lo esperara, la tragedia se había sellado en silencio. Desde aquel instante, la culpabilidad me devoró, y la imagen de Laura, tendida allí, con su cuerpo inerte y su rostro marcado por un miedo indecible, quedó grabada en mi alma como un recordatorio de la impotencia y del horror que no pude evitar. Esa noche, sin querer, presencié un crimen que pudo haberse evitado, pero que, por alguna razón que aún me resulta incomprensible, se convirtió en mi condena eterna, una mentira que me persigue y que solo en confesión logro comenzar a comprender. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente saturada de dudas, me dirigí aquella tarde a la antigua casa de mis padres, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con paredes cubiertas de hiedra y ventanas que reflejaban una luz tenue y triste. Sabía que allí encontraría respuestas, o al menos eso esperaba, porque en cada rincón, en cada susurro de aquel bastión de secretos, residía una pieza más de aquel rompecabezas que había decidido enfrentar. Cuando llegué, la puerta chirrió al abrirse, y en la penumbra, la figura de mi padre, con los ojos hundidos y el cabello canoso, emergió lentamente, como si hubiera estado esperando mi llegada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz seca, casi susurrante, mientras su mirada se desplazaba nerviosa por los alrededores. Sin titubear, me planté firme y le respondí sin rodeos. «Necesito saber toda la verdad, papá, sobre lo que pasó con Laura, sobre lo que no me contaste, sobre esa noche que cambió nuestras vidas». Sus labios temblaron, y por un instante pareció que iba a decir algo, pero en cambio soltó un suspiro profundo y se apoyó en la pared, como si quisiera alejarse de un peso insoportable. «Tú también tienes que entender algunas cosas», musitó con una voz entrecortada. «Cosas que tú misma no quisiste ver». En ese momento la puerta trasera se abrió con un ruido sordo y apareció mi tía Mercedes, una mujer de rostro severo, cuyas arrugas parecían esconder secretos aún más oscuros. «¿Qué están haciendo aquí? ¿Acaso quieren revivir aquel pasado que tanto nos ha atormentado?», preguntó con un tono áspero, lanzando una mirada que parecía atravesar mi alma. La tensión se hizo insoportable. El aire se cargó de palabras no dichas y de miradas que pedían perdón y condena al mismo tiempo. Mientras ellos se enfrentaban a su propio pasado, yo sentí en lo más profundo que las mentiras tejidas durante años en esa familia, las medias verdades y los silencios cómplices, habían contribuido a que mi estado mental se quebrara lentamente, llevándome por un camino de locura y desesperanza. Recordé entonces esas noches en las que mi madre, con su voz fría, minimizaba los hechos, y cómo aquella relación enfermiza con Laura, marcada por el silencio y las complicidades, había creado una bomba de tiempo que estalló aquella fatídica noche. La verdad, que permaneció oculta en las sombras durante tanto tiempo, empezó a asomar como una sombra al acecho, y comprendí que para sanar, primero debía enfrentar cada mentira, cada traición que había sido el germen de aquel crimen absurdo y trágico. La confesión de mis propios secretos, junto con las voces de aquellos que siempre negaron la realidad, se entrelazaron en un torbellino de recuerdos y revelaciones que, poco a poco, fueron destruyendo las capas de mentira que aún me cubrían, permitiéndome ver con claridad que la raíz de todo aquel horror
Había sido una red de engaños que me habían atrapado desde la infancia. En ese momento, con lágrimas en los ojos y el alma desnuda, supe que solo enfrentando toda esa maraña de secretos familiares podría comenzar a liberar la culpa que me devoraba. Y quizás encontrar alguna forma de redención en medio del caos que siempre había gobernado nuestras vidas. La noche se desplomó como un peso insoportable sobre mi mente desgastada, y en un sueño vívido reviví aquel instante que aún me acecha con una ferocidad implacable. La oscuridad era absoluta, solo interrumpida por el parpadeo intermitente de una lámpara débil en el rincón de la vieja habitación donde solíamos pasar horas juntas. Sentí el aire pesado, impregnado del aroma a flores marchitas y a recuerdos que se retorcían en mi memoria. La figura de Laura apareció de repente, risueña, pero con una sombra de tristeza en sus ojos, y ella me miró con una expresión que combinaba miedo y una especie de incredulidad. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», susurró, y su voz resonó en mis oídos como un eco distorsionado. En ese instante la escena cambió. La rabia y la desesperación me tomaron por sorpresa, como si alguien más hablara por mí, enfrentándome a una decisión absurda y sin lógica aparente. La agarré por los hombros, apretando con fuerza, y sin entender bien si era la realidad o solo una proyección de mi subconsciente, la empujé contra la pared. Sus ojos se nublaron, y en un movimiento casi automático, la apreté contra el suelo, su cuerpo diminuto temblando bajo mi peso. La sensación de frío recorrió mis venas, y una voz interior gritaba: «¿Por qué no reaccionaste? ¿Qué te llevó a esto? A una locura tan absurda». La escena se tornó borrosa, como si la misma noche quisiera borrarme de su memoria, y desperté sudando, en un sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. La confusión me envolvió, haciéndome cuestionar si aquel acto irracional fue solo una expresión de un impulso momentáneo, o si, en realidad, había un entramado oscuro, una lógica oculta que yo misma no quería aceptar. Quizás fue la suma de años de silencios, de traiciones no dichas, de miedos que acumulé como una olla de presión a punto de estallar. La sensación de haber actuado sin pensar, sin comprender por qué, me dejó paralizada. La noche volvió a cerrarse en torno a mi alma, y comprendí que esa visión, más que un sueño, era una ventana a las raíces de aquel horror, donde cada instante parecía hilado con un hilo invisible, una mezcla de locura, desesperación y un sentido retorcido de amor que me condenaba. En ese instante, en ese sueño, la duda me azotó con fuerza. ¿Actué solo por un impulso absurdo? ¿O había en mi interior una lógica retorcida, una razón que solo la mente rota podía entender? Sentí que el aire se cortaba en aquel momento cuando, en medio de la penumbra de aquella vieja casa familiar, una verdad que había mantenido oculta durante años empezó a emerger con fuerza. Frente a mí, en un rincón oscuro, yacía una serie de papeles arrugados y fotos desgastadas, testigos mudos de un pasado que me había atormentado sin cesar. Allí estaban las imágenes de Laura, sonriendo, con ojos que en aquel entonces parecían inocentes y vulnerables, pero que ahora revelaban un secreto que me desgarraba por dentro. La relación peligrosa que mantenía con un hombre mayor, un conocido del pueblo que siempre había sido un misterio para mí, surgió como una sombra que cruzaba las páginas con una crueldad invisible. Sentí que la mandíbula me temblaba, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin control, mientras recordaba la noche en que, por accidente, ella sufrió una caída en el bosque cercano, justo después de una discusión acalorada con esa figura oscura. En ese instante, la escena volvió a reproducirse en mi mente con una intensidad desgarradora. Laura, pálida y temblorosa, intentando alejarse del hombre que la acosaba, tropezó y cayó por un barranco, golpeándose la cabeza contra unas rocas afiladas. Yo en ese momento supe, sin quererlo, que esa caída no fue solo un accidente, sino un acto que, por miedo y confusión, cubrí con mentiras. La misma noche, decidí esconder las heridas, limpiar la escena y hacer como si nada hubiera pasado. Pero esa culpa, esa carga invisible, no dejó de pesarse en mi alma. La vida me había envenenado con la idea de que quizás, en ese instante de pánico,
también había actuado por la misma razón absurda que después me llevó a matar a mi hija. Un impulso desesperado de proteger lo que solo yo creía entender, sin pensar en el daño irreparable que podía causar. La imagen de Laura, con la mirada perdida, buscándome en medio de aquel caos, y esa expresión de miedo y dolor que quedó grabada en mi memoria, se convergieron en un solo pensamiento. ¿Hasta qué punto mi silencio y mi encubrimiento habían contribuido a su trágico final? La culpa se convirtió en una bestia que devoraba cada rincón de mi ser, y el peso de aquella noche fatídica me golpeaba con la fuerza de un huracán. Ahora, desde aquel oscuro refugio, entendía que aquel accidente no fue solo un hecho fortuito, sino una herida abierta, una cadena de decisiones equivocadas que, juntas, sellaron un destino de horror y confusión, donde la línea entre lo accidental y lo intencional se desdibujó en la penumbra de una historia que, quizás, nunca debería haber salido a la luz. Sentada en el rincón más oscuro de la vieja casa familiar, con las paredes cubiertas de grietas y el eco de sus propios pensamientos resonando en los oídos, Clara cerró los ojos y dejó que el pasado desfilara frente a ella como una película desgarradora. La noche en que todo ocurrió parecía dividirse en fragmentos dispersos, como pedazos de un espejo roto que reflejaban su propia locura y desesperación. ¿Qué me llevó a esto?, susurró con la voz temblorosa, mientras sus manos temblaban al recordar la mirada de Laura. Esa expresión de miedo que nunca podría borrar. La imagen de aquella noche que inicialmente parecía una tontería, empezó a adquirir un matiz distinto en su mente. No fue solo una discusión sin importancia, sino el resultado acumulado de heridas invisibles que nadie supo sanar. La relación con su madre, áspera y envenenada por años de silencio y reproches, había sembrado en ella una semilla de inseguridad que germinó en un acto irracional. La angustia de sentirse atrapada en un laberinto de decisiones equivocadas, en medio de una tormenta de emociones reprimidas, la llevó a un límite donde la realidad se distorsionó y su mente se volvió un campo de batalla. En un instante recordó las palabras de su psicóloga. Todo acto extremo nace de una herida no cicatrizada, y en ese momento, en esa casa que había sido testigo de su dolor, Clara comprendió que su crimen no fue solo una locura pasajera, sino el resultado de una cadena interminable de heridas que nunca sanaron, decisiones que tomó por desesperación y una mente que perdió el rumbo en medio del caos interno. La culpa, esa bestia insaciable, la había devorado desde adentro, y aquella noche fatídica fue solo la punta del iceberg de un sufrimiento que arrastraba desde la infancia. La confesión que en aquel instante decidió liberar fue la culminación de años de negación, un intento desesperado de comprender por qué su corazón, en un momento de profunda confusión, eligió destruir lo que más amaba. La verdad comenzó a filtrarse lentamente, como un río que busca su cauce, y Clara se dio cuenta de que no solo había matado a su hija por una necia tontería, sino que, en realidad, había sido víctima de su propia herida abierta, de una mente fracturada que, en su desesperación, perdió la capacidad de distinguir entre la realidad y la locura. En esa revelación profunda, en ese acto de autodescubrimiento, encontró la posibilidad de perdonarse, no solo por lo que hizo, sino por todo el sufrimiento que la llevó a ese punto sin retorno. Y, finalmente, supo que su historia, por más absurda y trágica que fuera, era también un grito desgarrador por su propia redención. Con el corazón apretado y la respiración entrecortada, me acerqué lentamente a la vieja casa que alguna vez fue nuestro refugio, ahora un cascarón vacío que parecía susurrar mi historia en cada grieta y cada pared desprendida. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por revivir el pasado enterrado en sus entrañas. La penumbra se filtraba por las ventanas rotas, creando sombras que danzaban en el suelo cubierto de polvo y telas de araña, testigos silenciosos de aquel día fatídico. Sentí cómo mis manos temblaban al recorrer las paredes cubiertas de pintura desconchada, manchas que parecían huellas invisibles de un dolor que nunca sanó del todo. En ese silencio apenas roto por el eco de mis pasos, me detuve frente a la habitación donde todo ocurrió. Aquel pequeño espacio que ahora parecía un altar de recuerdos rotos. La mirada se me nubló, y cerrando los ojos por un instante,
Escuché en mi mente el latido acelerado de mi corazón, la noche de la tragedia. La discusión absurda, la rabia que explotó sin control y el grito ahogado de Laura que rompió el aire. Me arrodillé lentamente en el suelo helado, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas y formando un nudo en la garganta que parecía querer salir con un gemido. En ese momento, las paredes parecieron cobrar vida, susurrando secretos que solo yo podía entender. Las voces de mi madre apoderándose de mi mente, los fragmentos de un pasado que no quería aceptar, la escena que se repetía en un ciclo infinito. Con las manos apretadas sobre la tierra susurré: aquí, en estas paredes, guardo todo lo que fui y todo lo que destruí. Mientras mis ojos buscaban en la penumbra algún indicio de redención. La casa, que parecía una criatura dormida y herida, me recibió en su silencio como una madre que, finalmente, quería que enfrentara sus monstruos. Allí, en ese lugar que fue escenario de mi locura, me prometí a mí misma que no huiría más, que confrontaría mi culpa y que, quizás allí, en la sombra de aquel ruin, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Allí, en la vieja casa, el aire parecía pesado con el peso de los años y los secretos enterrados en sus paredes desgastadas. La noche caía lentamente, filtrándose por las ventanas rotas y formando sombras que se retorcían como fantasmas en cada rincón. Con pasos temblorosos, avancé por el pasillo encharcado de recuerdos. Cada crujido en el suelo de madera vieja resonaba como un eco que me golpeaba el pecho con la fuerza de una confesión no dicha. En el centro de la habitación donde todo ocurrió, la penumbra se cerró sobre mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cerré los ojos y retrocedí en mi mente, reviviendo aquella noche que nunca quise recordar, pero que ahora me reclamaba con insistencia. La escena se desplegó con claridad cruel. La discusión trivial, la voz de Laura gritando, la rabia que crecía en mi interior, hasta que la furia se transformó en un acto irracional, un golpe, un silencio sepulcral. Mis manos temblaban al imaginarla allí, tendida en el suelo, sus ojos abiertos y vacíos, como si el mundo hubiera decidido abandonarla en ese instante de locura. ¿Por qué lo hice?, susurré entre dientes, sintiendo que las palabras se atoraban en mi garganta como un puño de piedra. La casa, que en su silencio parecía también llorar, me devolvía ecos de mi propia voz. ¿Fue solo una tontería, mamá?, y me pregunté, recordando las voces que aún me atormentaban. En ese momento, una lágrima cayó por mi mejilla, y con ella, la comprensión de que aquella noche no fue solo una catástrofe accidental, sino un cúmulo de heridas no sanadas, de inseguridades, de una mente rota que, en su desesperación, había decidido acabar con todo, incluso con lo más valioso que tenía: mi propia hija. La habitación se convirtió en un altar de dolor y arrepentimiento, y en ese silencio abrumador, comprendí que el verdadero crimen no fue solo el acto en sí, sino todo lo que llevaba oculto en mi alma desde aquella terrible noche. La casa parecía susurrar, llamándome a enfrentar la verdad, a liberar esas sombras que aún me perseguían, y quizás, solo quizás, en ese acto final de confrontación, pudiera encontrar la redención y cerrar ese ciclo de locura que desde 2002 me había marcado para siempre. Con las manos temblorosas, me acerqué al espejo de cuerpo completo que colgaba en la pared gastada de la antigua habitación, esa que siempre había sido testigo de mis silencios y de mis tormentos. La figura reflejada parecía una sombra deformada por el tiempo, por las heridas invisibles que aún desgarraban mi alma. El rostro, pálido y marcado por lágrimas recientes, me miraba con unos ojos vacíos, como si en esa superficie pudiera encontrar respuestas que nunca había querido buscar. La respiración me fallaba, y mis pasos se volvieron torpes, como si la propia casa me abrazara con su silencio sepulcral, dispuesta a guardar mis secretos o a desgarrarlos por completo. Entonces, en un acto que parecía arrancado del acto final de una tragedia personal, levanté la vista y me enfrenté a mi reflejo con una intensidad que cortaba el aire. Sí, era yo, la mujer que, en un momento de desesperación absoluta,
Había tomado esa decisión absurda y fatídica, que había destruido a la persona más vulnerable y amada que había tenido en toda mi vida. La voz interior que siempre había tratado de acallar resonó con fuerza. «¿Fuiste solo una tonta, mamá?» Y en ese instante, las lágrimas que aún quedaban en mis ojos brotaron sin control, mezclándose con la humedad de la indiferencia y el arrepentimiento. Me miré detenidamente. Cada línea, cada cicatriz invisible que el tiempo y el dolor habían dejado en mi rostro, y comprendí, en un estremecimiento profundo, que aquella noche no fue solo un acto irracional, sino la culminación de una serie de heridas no sanadas, de miedos acumulados y de una mente rota que, en su desesperación, creyó que la única manera de escapar del abismo era acabar con todo, incluso con lo más valioso que poseía, mi propia hija. La casa parecía respirar conmigo. Cada rincón susurraba secretos enterrados en la penumbra. Y en esa reflexión muda, supe que el verdadero crimen no residía únicamente en el acto brutal, sino en toda esa carga de dolor que había llevado durante años, escondida tras una máscara de aparente normalidad. Allí, en ese instante, comprendí que solo enfrentando esa verdad y aceptando mi propia fragilidad, podría quizás, en algún rincón de la redención, cerrar ese ciclo de locura, de culpa y de lágrimas que me había consumido desde aquella noche fatídica, y que, en el fondo, esa confesión era también un acto de amor desesperado, un grito silenciado que buscaba liberarse de las cadenas del silencio y la mentira. Porque al final, mirándome en ese espejo, supe que la única forma de sanar sería aceptar que, en un momento de máxima intensidad emocional, mi reflejo era la prueba irrefutable de que mi acto, por absurdo que pareciera, fue solo un grito desesperado de una madre rota, una súplica silenciosa para salvar lo que todavía podía salvarse: mi propia alma. La plaza del pueblo estaba envuelta en un silencio expectante, solo roto por el suave susurro del viento que agitaba las hojas caídas y por el eco distante de voces que parecían quedar enmudecidas ante la presencia de Clara, quien, con las manos temblorosas y la vista fija en el suelo, se preparaba para hablar. Frente a ella, un grupo de vecinos, algunos con rostros marcados por la curiosidad y otros por la incredulidad, se habían congregado en torno a una escena que parecía sacada de un sueño oscuro. La mujer respiró hondo, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo y alivio, y levantó lentamente la vista, dejando que sus ojos atravesaran las miradas expectantes. «Hablo hoy aquí no para justificar lo ocurrido, sino para soltar lo que llevo atrapado desde hace más de 20 años», comenzó con voz quebrada, mientras sus manos buscaban apoyo en el micrófono improvisado. «Mi nombre es Clara Gómez, y en 2002, por una tontería, por una rabia irracional, arrebaté la vida a mi propia hija, Laura, esa niña que amaba con todo mi corazón y que, en un instante, se convirtió en un recuerdo que me persigue en las pesadillas y en cada suspiro de la noche». Sus palabras resonaron como un grito ahogado, y en ese momento, su mirada se cruzó con la de un anciano que, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Nunca busqué excusas. La culpa me consume, y cada día que pasa siento que mi alma se desgasta más». La historia de Laura no solo es un reflejo de un acto absurdo, sino también la muestra de un corazón roto que no supo enfrentar el dolor ni la locura que lo invadió en ese fatídico instante. Mientras pronunciaba esas palabras, una lágrima rodó por su mejilla, y en ese silencio que parecía envolver toda la plaza, Clara sintió que por primera vez en mucho tiempo podía dejar de esconderse tras su silencio y confesarse, no solo ante las personas, sino ante sí misma. La multitud, conmovida, empezó a comprender que aquella confesión era también un acto de redención, un intento desesperado de cerrar un ciclo de heridas invisibles que nunca habían sido sanadas. En ese momento, con la voz temblorosa, añadió: «Solo quiero decirles que llevo en mí la carga de un error que nunca debió haber ocurrido, y que si algo puedo dejar en memoria de mi hija, es que el amor también puede volverse oscuro cuando la desesperación se apodera de nosotros. Pero hoy, aquí, en esta plaza, decido abrir mi corazón y aceptar que solo así quizás pueda encontrar un poco de paz y
Tal vez, perdón. Las palabras flotaron en el aire, acompañadas por el susurro del viento y la lágrima que se deslizó por su rostro, mientras en el fondo, la noche comenzaba a envolver todo en un manto de silencios y promesas rotas, pero también de esperanzas por un amanecer distinto. En la penumbra de aquella vieja casa, que parecía susurrar los secretos enterrados en sus paredes desvencijadas, Clara se arrodilló frente a un improvisado altar que ella misma había preparado con esmero, rodeada de velas que lanzaban una luz temblorosa, casi fantasmal, sobre fotos desvaídas de Laura, su hija, y algunos objetos que representaban los momentos felices que ahora parecían lejanos, casi irreales. Con una mano temblorosa, tomó una hoja de papel que había escrito con cuidado, en un intento desesperado de poner en palabras su arrepentimiento y su amor eterno. Mi querida Laura, hoy te dejo estas palabras aquí, en el lugar donde el destino nos separó de la manera más cruel. Quisiera poder volver el tiempo atrás, volver a sostenerte entre mis brazos y decirte cuánto te amo, cuánto lamento no haber sido la madre que merecías. La culpa me ha devorado durante años, y solo ahora, en este acto final, puedo sentir que tal vez, solo quizás, puedo liberar un poco de ese peso que llevo en el alma. Sus dedos rozaron con reverencia una pequeña figura de porcelana que representaba a una niña riendo, símbolo de la inocencia perdida y de una vida que fue arrebatada por una tontería, por una rabieta, por un momento de locura que nunca debió suceder. La casa, en silencio, parecía escuchar sus palabras, mientras Clara levantaba la vista y sus ojos se llenaban de lágrimas que brillarían en la oscuridad, como estrellas caídas en un mar de remordimiento. A su lado, puso la carta doblada cuidadosamente, acompañada por una vela que empezó a consumirse lentamente, y en un susurro roto murmuró: «Este es mi último acto, mi despedida de aquella niña que fue mi luz y mi condena, en honor a su memoria y a mi redención. Que en algún rincón del universo ella pueda entender que mi amor, por absurdo que parezca, fue siempre real, siempre puro, aunque la desesperación me haya llevado a hacer lo impensable». Con un profundo suspiro, se levantó lentamente, dejando la carta en el centro del altar, y salió de la casa en silencio, dejando atrás el eco de su confesión y la esperanza de que, en alguna forma, aquella ceremonia sencilla y desgarradora pudiera ser el último puente entre su dolor y la paz que tanto anhelaba. Cerró la puerta con suavidad, casi como si temiera que el pasado pudiera escapar de las paredes y volver a atraparla. Y en la distancia, la casa quedó en calma, pero en su interior, un nuevo capítulo de aceptación empezaba a escribirse, lento y doloroso, en el silencio de su arrepentimiento. Sentada en una banca oxidada del parque, con la vista fija en el horizonte difuso por la bruma matutina, Clara sintió como una calma extraña comenzaba a envolver su alma desgastada. Los rayos del sol naciente acariciaban su rostro, dibujando sombras suaves en sus arrugas y resaltando los ojos que alguna vez habían brillado con esperanza, ahora marcados por un cansancio profundo. Sus manos, temblorosas pero firmes, descansaban sobre las piernas, mientras respiraba lentamente, dejando que el aire fresco llenase sus pulmones en un intento de llenar el vacío que había llevado tantos años arrastrando. Al principio, una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, pero pronto se convirtió en un suspiro profundo, como si quisiera liberar toda la carga que había acumulado en su espalda durante décadas. En ese silencio, sus pensamientos fluían como un río caudaloso, recordando aquel día fatídico, aquella discusión absurda que había desencadenado la tragedia, y las voces internas que le susurraban que su acto no había sido solo un acto de locura, sino un reflejo de un corazón roto y de heridas sin cicatrizar. Quizá, en otra vida, las cosas habrían sido diferentes. Pensó con una mezcla de tristeza y resignación, mientras sus ojos se posaban en las hojas caídas que crujían bajo sus pies. De repente una voz interior, suave y llena de dolor, emergió con claridad. «No hay vuelta atrás, Clara. Solo queda aceptar, aprender a vivir con lo que rompiste y quizás perdonarte a ti misma alguna vez». La frase resonó en su mente como un eco lejano, y en ese momento,
Una pequeña sonrisa tímida asomó en sus labios, no como una victoria, sino como un acto de valentía que la ayudaba a soltar el peso del pasado. Miró el cielo, donde las nubes parecían formar figuras invisibles, y en su interior surgió una promesa silenciosa. Vivir con la culpa. Sí, pero también con la esperanza de que algún día la paz sería posible, incluso en medio de las sombras más oscuras. Sus ojos se cerraron por un instante, y en esa breve pausa, Clara comprendió que ese sería su último acto de resistencia, su intento de cerrar ese capítulo con dignidad, dejando que el tiempo cure las heridas y que la memoria de Laura, por absurda y dolorosa que fuera, permaneciera como un recordatorio de que, en el fondo, el amor, por torcido que estuviera, siempre encontraba una manera de perdurar. Sentada en el umbral de la vieja casa, que una vez fue mi refugio, y ahora es un mausoleo de mis secretos, comprendí que la verdadera tragedia no residía en aquel acto absurdo y brutal que cometí en un día gris de 2002, sino en toda una vida de heridas no sanadas y silencios dolorosos que me llevaron a ese punto sin retorno. La noche en que Laura murió no fue solo un accidente, ni una simple pelea infantil, sino una tormenta perfecta de culpas reprimidas, miedos ocultos y una historia familiar que se había convertido en una maraña de mentiras y traiciones, la misma que, en aquel entonces, preferí enterrar en las profundidades de mi alma, por miedo a enfrentar la verdad y al vacío que dejaría al expulsar a mi propia hija. Recordé su rostro, esa expresión de confusión y miedo en sus ojos cuando la encontré en el suelo. Aquel cuerpo frágil que parecía una extensión de mis propios fantasmas. La conversación con el psicólogo, en la que confesé que había asesinado a Laura sin ser plenamente consciente del peso de mis acciones, fue solo el comienzo de un proceso de revisión interna que me llevó a entender que mi locura momentánea fue la consecuencia de una acumulación de heridas que nadie sanó. La imagen de esa noche se deslizó ante mis ojos como una escena de película, con la luna llena asomándose por la ventana, reflejando un silencio sepulcral en la habitación, solo interrumpido por mi respiración agitada y la voz interna que me susurraba. ¿Por qué? ¿Por qué tú, Clara? En ese instante, las voces de mi madre, que siempre manipularon mi infancia con palabras cortantes y promesas rotas, resonaron en mi cabeza, alimentando una culpa que parecía insuperable. La casa que ahora me acoge, con sus paredes cuarteadas y sus rincones llenos de polvo, fue testigo de años de secretos, de una verdad que nunca quise confrontar. Allí, entre sombras y susurros, entendí que mi acto fue solo una consecuencia de un entramado de heridas invisibles, de una historia que me convirtió en prisionera de mis propios fantasmas. La historia de Laura, que parecía una simple historia de abandono y traición, en realidad era una tragedia encubierta, una cadena de decisiones equivocadas que se habían ido acumulando, hasta que explotaron en aquel cruel final. Miré hacia arriba, intentando encontrar en el cielo alguna señal que justificara lo irremediable, y en ese silencio, una promesa surgió de lo más profundo. Vivir con la culpa, sí, pero también con la esperanza de que en medio de las sombras más densas aún quedaba un espacio para el perdón, para la redención. Porque, al final, comprendí que no importaba cuán absurda hubiese sido la causa que desencadenó todo, sino la confirmación de que la fragilidad humana puede arrastrarnos a los abismos más oscuros si no aprendemos a sanar las heridas y a aceptar que, en el fondo, todos somos víctimas de nuestros propios demonios. Y en esa aceptación, tal vez, encontraría la paz que tanto anhelaba, esa paz que solo llega cuando uno se enfrenta con valentía a sus propios fantasmas y deja que el tiempo, aun con sus heridas, sane aquello que parecía irremediable.